Hola amigos de Mari NMG, su amigo Carlos Martínez. Ahora voy a contar una historia muy personal hoy les hablaré cómo es que sobreviví a un infarto que iba a ser mortal bajo las leyes biológicas. Y es una historia que en realidad son dos, porque se entrelaza con la historia también de la muerte de mi hermana por cáncer de mama con síndrome de tubos colectores. Y están muy entrelazadas las dos historias, ¿no? Entonces, pero viene el propósito de que tú sepas que sí hay esperanza y para que sepas que en realidad si sabes seguir, si sabes guiar bajo las leyes biológicas, puedes llevar a feliz término, ¿ok? Así que continuamos después de la intro. Esta historia ocurrió en 2012. Ajá. Esta historia incluso la pueden seguir en un blog que había escrito, que ahí quedó, ya no lo he podido modificar, no lo sigo creando, pero se llama gnm-vista desde la calle.com, blogspot. Bueno, ahorita le voy a poner ahí abajo donde pueden ir a verlo, incluso va a estar el link en la descripción, ¿no? Uh, en las historias pues busquen en 2012 y ahí estuve haciendo como un seguimiento, la experiencia cuando estaba viviéndolo día a día, sobre el problema, ¿no? Ya cuando estaba viviendo el infarto, estaba escribiendo lo que estaba viviendo, lo que estaba pasando en el momento. Pero esta historia va a ser un poco larga, así que va a llevar yo creo que varios videos, o sea, voy a grabarlo de un solo corrido, pero va, yo creo que lo vamos a estar publicando en varios videos por varias semanas. Entonces, este es el primero, número uno, y quiero empezar desde el inicio, cómo surgió. Entonces, voy a hablar ahorita sobre lo que es la angina de pecho y van a entender por qué. Ok, yo corría en 2012. Esto empezó desde el 2011. Ha sido como más o menos como en junio 6 7, sí, como por junio del 2011 cuando me tocó vivir este problema. En ese tiempo estaba viviendo en Oakland, estaba viviendo, en Oakland, California. Y para sobrevivir, pues trabajaba vendiendo paletas y nieves, lo que en Estados Unidos le llaman ice cream, ¿ok? Eh, incluso yo estaba haciendo, incluso vendiendo paletas, estaba haciendo mi campaña que decía nadie debería morir de cáncer, pregúntame por qué. Y estaba escribiendo ese blog de todas las experiencias que ya me había estado tocando ver, ¿no? O sea, ya me ha tocado ver varios casos de cáncer, haber ayudado, a esta altura ya había ayudado a varias personas a sobrevivir, dándoles el conocimiento de la nueva medicina germánica. Entonces yo ya tenía la certeza que siempre se cumplían, las leyes siempre se han cumplido. En este caso yo ya tenía pues camino recorrido, ya incluso había tenido la oportunidad de conocer a mi gran amigo el doctor José Antonio Galicia de Puebla. Incluso habíamos hecho unas pequeñas videoconferencias con unas personas ahí en San Francisco. Entonces ya habíamos hecho una muy buena amistad. Todo esto es una antelación para que vayan entendiendo por qué cuando suceden las cosas a mí no me agarró sorpresa, simplemente estamos. Y aunque tengas el conocimiento de las leyes biológicas, no te evita pasar por esos conflictos. ¿Por qué? Porque sigues vivo. Mientras estás vivo, vives las cosas. ¿Ok? Entonces, ya para ese entonces, pues había un parque
Lake Mary se llamaba allá en Oakland. Si a veces me equivoco, si no, yo le voy a poner el nombre del lago, en Oakland, donde me iba a trabajar a vender paletas. Y pues ahí había un paletero, al final de cuentas, ya conocía, uno tiene compañeros en el trabajo, ¿no? Pero mientras uno trabaje con humanos, siempre hay problemas. Realmente yo no soy conflictivo, pero había una persona, un paletero ahí que la verdad me sacó de quicio. Incluso fue muy traicionero, porque en un principio lo consideraba mi amigo. Incluso cuando hubo oportunidad de encontrar nuevas áreas de trabajo, le dije, ¿sabes qué? Mira, vente para acá. Acá hay posibilidades de vender más, ganar mucho más. Y así, ¿sí? Entonces hasta que de repente me di cuenta que el cuate era medio traicionero, ¿sí? Entonces empecé a marcar la línea, ¿sabes qué? Agarra por tu camino. Y aunque estábamos trabajando ya en la misma área, porque yo lo había invitado a aquella área, este, ya, pues, ya no lo pasaba, ya no lo traía, pero ok, pues que siga su rollo, ¿no? O sea, no, eh, él también tiene que comer. Incluso el problema es que el cuate era muy pisteador, ¿sí? Le gustaba y daba una muy mala imagen. Incluso con él llegué a tener una diferencia. Una vez ya bien tomado, pues empezó a decir, muy hocicón, empezó a decir, ah, ¿qué se siente, doctor? ¿Qué tal? ¿Qué? Le dije, ¿sabes qué, canijo? Ahorita nomás porque estás tomado, no te voy a hacer nada. Nomás en cuanto al día de mañana, le digo, en cuanto estés sano, vamos a arreglar cuentas. Estuvo sacando la vuelta varios días, ¿no? Dije, un momento, el cuate traía una navaja pensando que le iba uno a sacar a eso, ¿no? Cuando un día sí ya llegó el momento y dije, ándale, ahora sí ya te agarré. ¡Pum! Pues le puse sí le puse unos, ¿quién caso? ¿Para qué le voy a decir que no? Y le dije, eso por mentarme a la madre. El abuelo se mental, te voy a poner otra madre. Dice, ok, ahí quedó el asunto, ¿no? Me desquité, ahí no me generó mayor problema. Entonces, igual, pues siguió yendo allá donde estábamos, en la misma área, y pues aunque ya le había puesto su tiempo y todo eso, le dice, bueno, el cuate tiene que comer. O sea, ¿sí? Ya pensaba de correrlo de ahí, decirles, ¿qué chispas hablar? Pero le dije, bueno, pues el cuate al final de cuentas tiene que comer, igual que todos tenemos que buscar la chuleta, ¿no? Y lo dejé, no, ya no se metía conmigo, atrás, le daba la vuelta, ¿no? Pero un momento, y después, digamos, pasaron unos meses, pues después como que ya te empiezan a perder el miedo nuevo, ¿no? Y pues ya llegué yo tenía mis clientes y yo manejaba un precio X, ¿sí? O sea, no me gustaba darlas tan baratas, pero tampoco me gustaba darlas un poquito más. Ajá. Y más sobre todo que estamos con los americanos. Decía, si un negocio tiene que generar ingresos. Y, ok, nos tocó llegar con un cliente y, ok, ¿tanto cuesta la paleta? Bueno, te cuesta $1.25. Y no se le va ocurriendo a ese canijo llegar donde estaba vendiendo yo y dice, acá las doy a dólar, acá las doy a dólar. Y me quita un cliente. Hijo, ay, sí, se me vino diciendo, ándale, ese es el shock biológico altamente dramático. Yo me hubiera gustado contarles una historia porque el problema del corazón, lo que causa el conflicto que origina todo, se le llama una pérdida de territorio. Sí, me hubiera gustado contarles que la historia fue, me peleé con este para ganar en la casa y pelear, no sé, una historia fantástica en la cual salí como héroe, ¿sí?
Pero no es así. O sea, cada quien vive su propio conflicto a su manera. ¿Entiendes? Entonces, estoy contando cuál fue el origen, cómo sucedió, y tal vez no sea nada glamuroso, pero fue tal y cual. Es un momento, un shock altamente dramático vivido en soledad y inesperado. En este caso, yo no me esperaba que este se animase a tratar de quitarme los clientes. Fue inesperado. Ajá. Fue fuerte para mí porque dije, ahora sí te voy a correr, Carlos. Te voy a correr de mi territorio. Un conflicto de pérdida de territorio. Ahora sí, vas a saber lo que es bueno. Y a partir de ahí lo empecé a corretear. Ahí donde iba, donde yo iba, paz, nada, cariño. Ahora yo vendo. Yo vendía muy bien, muy bien. Yo decía, no importa, yo soy licenciado en sistemas computacionales y administrativos, egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, de aquí de Mexicali. Allá pues me tocó trabajar en varias cosas, en ventas, hasta que finalmente caí en ventas de paletas, algo que parecía uno, hijo de mano, ¿hasta dónde caíste? Pero vieran el amor que le agarré a ese trabajo. Sencillo, me dio para pagar un apartamento y salí adelante, no tenía jefe que te pudiera gritar, o sea, fue increíble para mí. Total, le repetía que en ese momento ocurrió y yo dije, lo voy a correr. Entonces ya traía ese de que donde estuviera, y ya sabía, digamos que más o menos uno va agarrando su clientela, ¿no? Había un grupito en otra área que además se arrancaba para allá y agarraba un grupito de la escuelita que iban ahí. Ese era como su nichito. Su nichito. Ah, ok, no hay problema, yo también le vendía muy bien a mí. Pero ahora que me dijo, ahora sí que te voy a hacer la vida corta, te voy a correr de aquí, me iba y le empecé a tumbar sus clientes. Llegó ahí, ya sabía, él vendía a $1.25 la paleta y de ello. Dije, ese era su. ¡Pum! Paleta dólar. Pues los chamacos de dólar, pues órale, a la paleta, ¿no? A la de dólar, pues ya no le. Se venían conmigo. No problema. Y el oye, ¿cómo se lo oye? ¿Cómo cabrón? No, pues y lo puso a 75 centavos. Ok, no hay problema. 75 centavos y total, no, total que ya la estaba vendiendo a como a 65 centavos de dólar la paleta. O sea, en realidad, si la vendíamos a ese precio, no le ganábamos nada. Era prácticamente lo que nos estaba costando la paleta. Para mí no era el propósito si ganaba o no ganaba. El propósito era correrlo de ahí. La diferencia es que para él sí era, porque ese era prácticamente ahí donde él hacía su venta. Entonces, ok, por vendía la paleta Zenith para competir conmigo. No hay problema, le vende toda la que tú quieras aquí a 65 centavos. No le estás ganando. Ajá. Entonces ya de ahí me iba y seguía mi camino. Yo siempre hacía mi venta. Pero ya en ese momento, en ese instante, cuando ya inició el conflicto, el problema del corazón empieza con angina de pecho. O sea, en el corazón hay varios, están lo que son las arterias coronarias, están las venas coronarias y está el músculo, que es el miocardio. En mi caso, estamos hablando de las arterias, un conflicto de pérdida de territorio. Entonces, yo ya estaba enfocado en correrlo, ¿sí? Te voy a sacar de mi territorio, de mi área. Incluso cuando ya sabía la hora que incluso se iba a una escuela y luego regresaba, entonces yo ya estaba al pendiente de la hora en la que iba a regresar. Ya hasta sentías el cambio, o sea, sientes hasta las piernas como que sentía como que las piernas ya me avisaban de que iba a venir y dice, a ver si te voy a corretear, ¿no? Ajá. Y empezaba a sentir, se sienten como pequeños espacios. ¡Ting! ¡Ah!
se sienten en espasmos, como que te falta aire, ¿sí? Ah, y ahí sí, tranquilo. Pero son constantes, ¿sí? Y no te sientes mal, ¿entiendes? Nomás sientes ese pequeño espasmo. En ese momento lo que está ocurriendo es que se están ulcerando las venas por dentro. O sea, las arterias van haciendo espasmo para poder hacer que sea más flexible y pueda correr más rápido la sangre ahí, pueda bombear para que te puedas enfrentar y pelear y ganar hasta que ganes el territorio. ¿Sí? Es un, es un cambio biológico para que la naturaleza te está dando para poder enfrentarte y ganar ese territorio. Okay. Llegó el momento. Pum, 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 pum. Ahí estaba la otra. No, no era pieza para mí, pero era el que lo quería correr de ahí. Entonces se prolongó el tiempo, pero me estaba dando cuenta que ya tenía angina de pecho. Yo lo empecé a sentir los espasmos y tengo angina de pecho. Tengo que resolverlo antes de que pasen más tiempo. Porque a diferencia, para los que conocemos la nueva medicina germánica, sabemos que es en la fase activa, o sea, el conflicto en la parte que está ocurriendo, hay úlcera, en este caso angina de pecho. Y cuando se resuelve, viene otra fase vagatónica y viene un infarto en fase de sanación. Eso lo conocemos, lo que manejamos las leyes biológicas, ¿sí? Y yo la conozco, entonces sabía que siempre se han cumplido, entonces sabía que tenía que resolver lo más rápido posible ese conflicto. Y es más fácil decirlo que hacerlo, ¿entiendes? Entonces, al ver que esto estaba ocurriendo, ya habían pasado unos 3 4 meses y seguía y dije, hay que resolver, hay que llevarlo lo más pronto posible a la solución. En ese tiempo no existía YouTube, no existía. Me dejé contar una historia. En aquel tiempo había un canal, se llamaba Justin TV, en el cual es como una especie de YouTube, podías transmitir en vivo, ¿sí? O sea, te dabas de alta que generabas tu propio canal y ahí podías transmitir en vivo lo que te diera la gana. Entonces, en aquel tiempo, yo dije, ¿por qué no hacemos? Todo eso antes de YouTube, ¿eh? ¿Por qué no hacemos un canal de diferentes temas? Y había diseñado 4 o 5 programas de TV, y voy a hacer uno de cocina, pero diferente a lo que se encuentra en la televisión. Voy a hacer otro que se llamara Viviendo de, que era, por ejemplo, viviendo de la paleta, viviendo de esto, viviendo de lo otro, como una especie de documentales. Y dije, voy a hacer las historias, porque ya para ese entonces yo ya había vivido varias historias. Ahí como le digo, en el blog de GNM Vista desde la calle, había dicho, aquí cada vez hay una historia, detrás de cada enfermedad hay una novela, ¿sí? Entonces decía, a desarrollar, o sea, tengo ya varias historias, voy a desarrollar cada uno, a además formar un grupo de actores y hacer lo que es el drama, desarrollarlo como ocurrió y poner enseñanzas bajo las leyes biológicas. Fíjense, ¿desde cuándo ya traía esa idea de empezar a difundir, hacerlo a nivel de ese grado, ¿no? Lo más que yo sabía que se requería pues, una inversión muy fuerte. Necesitábamos equipo, necesitábamos cámaras, necesitábamos edición, iba a necesitar personas que me ayudaran a trabajar en eso, pero la idea me gustaba, el proyecto estaba, e incluso empecé a tratar de encontrar patrocinadores que quisieran invertir. A diferencia de YouTube, allá yo me tenía que o sea, sacar los proyectos y luego pues tenía que vender publicidad.
O sea, buscar la publicidad, porque es lo que iba a generar dinero, era la publicidad, tendría que vender publicidad. Entonces, ese era todo un drama, porque en aquel motivo no existía YouTube. Después se abrió YouTube y YouTube, cada quien le abrió canales y YouTube le dio dinero a la gente. Eso no existía en aquel tiempo, pero ya traían la mente de hacer eso, ¿no? Entonces, cuando, además que Oakland era muy caro, decía, como para hacer una especie de estudio, rentar una casa y ahí tener la cocina, de ahí poder hacer cuartos que fueran como estudios. O sea, ahí pudiera salir más barato tal vez en Las Vegas, California, ¿sí? Y si tal vez en Las Vegas pudiera agarrar una casa mucho más barata y poder hacer como un estudio a la casa. Y dije, bueno, para vender paletas en cualquier lugar podía hacerlo aquí, podía hacerlo allá, qué sé yo. Y cuando surge todo esto con esta persona que empieza a sentir, empieza, empiezo a sentir lo que es la angina de pecho, empiezo a considerar que ya tenía que, que tenía que cambiar todo. Dije, tengo que dejar la paleta, tengo que dejar todo esto para alejarme del conflicto, porque sí le traía unas ganas a este cuate. Entonces, sé que una de dos, o resuelvo el conflicto, o sea, ya llego, ¿sabes qué? ¿Sabes? Se acaba esto y ya se acaba. O huyo del conflicto, o sea, me alejo, que se acabe el problema, ya no seguir viviéndolo, porque el problema es cuando estás peleando el territorio. O que me valiera mal, o sea, que no me importara ya. Y la verdad es que decía, ok. Con lo que estaba pagando el apartamento ahí en San Francisco, era un pequeño estudio, prácticamente era un cuarto con cocina y baño. Con lo que estaba pagando ahí, fácilmente podía estar pagando una casa en Las Vegas. O más que el estar ahí en San Francisco, en Las Vegas, había muchas cosas que me ataban, ¿no? Estaba un niño ahí que era como mi hijo. Era más difícil salirse de esa área, ¿no? Por eso, entonces, ya había conseguido un par de personas ahí que tenían taquería que posiblemente invirtieran en el proyecto. Les gustaba la idea. Pues pero ellos miraban a un paletero, si no miraban a un licenciado en sistemas. Ajá. Entonces le digo, este proyecto está interesante. Si lo hacemos así, 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 necesito gente que ponga el capital. Entonces, lo que te quiero mencionar es que yo ya estaba sintiendo el, el- tengo que resolverlo antes de que se haga más largo, porque entre más tiempo dure el conflicto, uh, más fuerte es la fase vagatónica, la fase de sanación, y lo peligroso era el infarto. Generalmente en la nueva medicina germánica sabemos que si dura más de 9 meses un conflicto de pérdida de territorio, es un infarto mortal, más de 9 meses. Entonces, si la persona está con la angina de pecho, lo primero que hay que hacer es identificar el conflicto, saber desde cuándo lo tiene, saberle y tratar, si es antes de 9 meses, tratar de resolverlo. El infarto no lo vas a poder evitar porque es necesario para volver a la normalidad. Lo que hay que evitar es que sea el mortal, o sea, el de más de 9 meses. Entonces, yo decía, tengo que resolverlo, porque sí sentía los piquetes y cada vez eran más constantes. Entonces dije, esto lo estoy viviendo, y incluso se había bajado de peso, ¿no? Entonces, estaba considerando el irme, tal vez a Las Vegas, y en ese tiempo, para mi desgracia, empezó a llover. Ese día, hay temporada de lluvia, lo que es en aquella área de la bahía, y en ese año empezó mucho antes, empezó casi a mediados de noviembre, casi que no es tan usual que empiece tan temprano. Empezó como casi a mediados de noviembre y se fue alargando.
fueron casi 2 meses de lluvia. O sea, era lo único que me tenía era la lluvia, porque si estuviera haciendo frío, podía salir a vender, podía salir a trabajar y siempre ganaba. Tenía que estar pagando lo que es la renta era alta, entonces tenía que ganar dinero para pagar la renta, que no era fácil, y luego todavía planeaba para tal vez irme. Entonces se fueron mermando mis ahorros, se fueron mermando bastante, pero el problema seguía, porque todavía a veces cuando chispiteaba salíamos a trabajar y todavía lo seguía viendo, qué joda, ajá. Entonces el conflicto seguía, entonces sabía yo que tenía que terminar y se fue alargando, alargando, alargando. Todavía siguió lloviendo lo que fue noviembre, diciembre, enero y prácticamente casi a finales de enero empezamos con un friazo y apenas empezaba, yo ya había dejado el apartamento, ya me había quedado ya sin recursos, sin los ahorros y total, entonces yo sabía que la angina de pecho tenía que resolverse. El problema es que se estaba alargando mucho tiempo. Ajá. Y me tuve que mover con otros amigos a vivir, con otros a compartir. El problema de aquí de vivir en San Francisco, en Villa es que es muy caro, muy, muy caro la renta. Entonces, ni modo, dije, vendrán mejores tiempos. Me moví a vivir con otros compañeros. Pero en ese tiempo, por eso digo aquí cuando se empieza a entrelazar las historias, mi sobrino me hablo con mi sobrino y me comenta que mi hermana se siente mal, ¿sí? Que le acaban de detectar cáncer de mama. Y yo de repente me quedé, yo sabía que el cáncer de mama era de los más fáciles de sanar, ¿entiendes? Bajo las leyes biológicas. O sea, nomás no en la gran mayoría de las ocasiones, prácticamente sin que te hagas nada, ¿sí? O sea, dejar evolucionar. Hay algunas excepciones, que fue el caso de mi hermana, y después se los iré contando en otro video. Entonces me dicen mi sobrino que ocurre eso. Ya parece que yo estaba bien gastado. Me moví a otro lugar, había pagado casi 2 meses de renta en el otro lugar, casi de los puros ahorros. Entonces estaba prácticamente en ceros, ¿sí? En la temporada que apenas iba a iniciar lentamente la venta de la paleta. Entonces, ya para ese entonces yo ya había ayudado a sanar como a 2 personas de cáncer de mama. Cuando lo entendieron perfectamente, dejaron que incluso ahí lo pueden ver en el blog, hay 2 casos de cáncer de mama que evolucionaron muy bien, ¿sí? Prácticamente sin yo conocer ningún tipo de terapia, nomás guiándolos. ¿Sí? Mira, vete esta información, bla, bla, bla. Bien. Entonces llegó un momento en que me dije yo, ok, mira, si estoy ayudando gente acá que no conozco, mi familia primero. Entonces dejé todo lo dejé y pedí prestado. Después de que me fue muy, muy bien, acababa de hacer el gasto de moverme, etcétera, etcétera, y estaba sin dinero. Así que dije, me voy. Y tuve que pedir prestado para regresarme a Mexicali, ¿sí? Todavía con los problemas de angina de pecho. Cuando dije, me voy, y me fui con $100 que me prestaron, más como 50 que todavía me quedaban, y me vengo, vendí lo poco que tenía, lo malbaraté, y quédense con ello. Y con eso, fíjate, con esto, los regalos no tiene caso, no me lo puedo llevar. Me vine nomás con lo que es ropa, ¿no? A Mexicali. Y viniendo en el camión, yo sabía 2 cosas. Una, que el conflicto
ya había terminado. ¿Por qué? Porque ya no voy a pelear el territorio, ya no voy a seguir enfrentándome con las personas. Entonces el conflicto de pérdida de territorio, de pelear el territorio, ya no existía. Entonces sabía que podía venir la fase vacatónica, la fase de sanación, lo que era el infarto. ¿Se me explico? Entonces venía tomando café para disminuir la intensidad. Ya han empezado a sentir algunos cambios en mi biología. Cuando llego a Mexicali, sabía el problema que venía, que sabía que ya si regresaba a Mexicali ya no me podía regresar a San Francisco. Ya no podía, cuestión legal. Entonces llego, entro, veo a mi hermana, porque venía a ver a mi hermana, venía yo a ayudarla, venía según yo a sacarla y a curarla, ¿ok? Y esa historia se la voy a contar en otro video. Ahorita era angina de pecho la fase que originó todo, ¿sí? Entonces, no dejen ver el siguiente capítulo, eh, va a ser más personal, ¿ok? Entonces, espero que vean esta segunda History Time de Infarto al Corazón. Denle like, compártanlo, los espero.